¿Qué tal estamos ahora en el tiempo pascual? Hemos pasado los días de la cena de Jesús con sus discípulos, el momento de la entrega de Jesús en la cruz, donde San Juan es muy claro en decir, exhaló, decir, nos dio su espíritu, ¿no? Y de el costado de Cristo, los padres de la iglesia van a ver el nacimiento de la comunidad cristiana, el sacramento del bautismo, ¿no? Pero esta escena del costado de Cristo es la escena del agua y de la sangre, hace referencia al tema del profeta Ezequiel, que del templo salía agua y manaba agua, y esa agua daba vida y hacía que todos los árboles y frutos que tomaran de esa agua fueran medicinales. Y entonces Cristo con su sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. Y de ahí nace la iglesia, del costado de Cristo. Entonces, la resurrección, que no es lo mismo que resucitación, porque no es la resucitación de un cadáver, la resurrección no significa volver nuevamente a vivir en esta condición temporal espacial, ¿no? La resurrección no se puede entender como un paso hacia atrás, sino un paso hacia adelante. Los mismos textos nos dejan entender esta escena, ¿no? Estando reunidos en casa, Jesús entró, con las puertas cerradas, para darnos a entender que la vida del resucitado es una vida totalmente distinta, que aunque sigue siendo Jesús, sin embargo, es una vida en Dios. Entonces, la resurrección no es resucitación, es resurrección. Y la resurrección es la vida que Dios nos ofrece con Él, no condicionada por el tiempo y el espacio, sino conservando nuestra propia identidad, pero estando con Dios que nos ama. Por tanto, después celebraremos la escena de la ascensión de Jesús, que es cuando Jesús está con Dios. Como todos aquellos que vamos a partir de este mundo, estaremos también con el Padre. Por tanto, la escena que celebramos este domingo es una escena tomada del Evangelio de San Juan, donde María Magdalena va corriendo al sepulcro y no encuentra al Señor. Entonces, María va donde los dos personajes principales del Evangelio de San Juan, uno más que otro, que es el discípulo amado, que no se dice su nombre, y Pedro, que evidentemente tiene una importancia en la primera comunidad cristiana. Ellos van a prisa a ver qué ha pasado con el cuerpo del Señor. Y entran y ven el lienzo, la sábana, el sudario en la tumba, pero no lo encuentran a él. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que lo que da fe en la resurrección a los discípulos no es tanto el que la tumba esté vacía, sino el encontrarse con Jesús. Porque una tumba vacía sencillamente está vacía, pero no dice nada de que Jesús esté vivo y que esté con nosotros. Entonces, aquí la lectura es muy interesante. Se han robado el cuerpo del Señor. Eso indica que todavía están centrados en la tumba. Así como la samaritana está centrada en el pozo y no sabe quién le va a sacar el agua, ¿no? Así como Nicodemo está centrado en el vientre de su madre porque no entiende el nacer de nuevo, así también los discípulos en un inicio están centrados en la tumba vacía. Pero la tumba vacía, según los evangelios, no es algo que dé una seguridad de que Cristo está vivo y que está con nosotros. Lo que da evidentemente seguridad a este grupo de personas que estaban dispuestos a empezar su vida normalmente. Primero, que es muy difícil, personas galileas, como eran los galileos, además es gente que no tiene ningún tipo de estudios para la época, tampoco es gente que esté acostumbrada a moverse en un ambiente literario, si no encontramos a un Pedro y a gente
que está clasificada como personas de la clase media de la época, pero encontramos a estas personas que no inventarían una escena como esta de la crucifixión. La crucifixión no puede ser un invento, porque si fuera así, hubieran inventado un final feliz para un fundador o para algo que ellos quieren crear. Ahora, los evangelios nos dicen que eran personas que estaban dispuestas a empezar su vida sin Jesús. Que Jesús había quedado en un recuerdo nostálgico de aquel que ellos decían, pensábamos, ¿se acuerdan de los discípulos de Emaús? Pensábamos que Él era el liberador. Y ya ves, hace 3 días murió. O sea, nos está narrando la escena de unos discípulos totalmente desilusionados y que después en la escena de San Juan están pescando porque vuelven otra vez a las tareas cotidianas. Es decir, no tienen un presupuesto de resurrección. Es más, la resurrección para el ambiente judío sucederá al final, donde resucitaremos todos, no de manera individual. Entonces, el hecho de una tumba vacía es lo que María Magdalena piensa: se han llevado el cuerpo del Señor. Bueno, se lo han robado. Sencillamente eso. Si usted ve también los evangelios, ese es uno de los argumentos que dice, ¿no? Porque seguramente vendrán sus discípulos y robarán el cadáver. Pero la prueba de la resurrección es una comunidad que es vuelta a reunir. La comunidad de discípulos de Jesús se vuelve a reunir en torno a alguien que está vivo y que les dice que ahora el mensaje que Él anunció tiene que ser conocido por todos. Y nadie lo va a callar. Y nadie lo va a callar. Por eso es que todos los apóstoles son mártires. Entonces, han entregado la vida no por una mentira, sino por algo que realmente estaban convencidos de que era una verdad que tenían que enterarse todos. Y esto es lo que celebramos el día de hoy. Que Dios no abandona al inocente. Que Dios no abandona al que sufre. Que Dios no abandona al que dice su verdad y trabaja por los demás. Que Dios no abandona a su Hijo estando en la cruz y no nos abandonará a nosotros en ningún momento. Esto es lo que celebramos el día de hoy. Esta es nuestra fiesta. Que tengan un buen domingo de resurrección y paz y bien para todos.